buenas noches, bienvenidos a otra entrega de Hablando con Elías. Yo soy Elías Cerulle y esta noche empezamos una semana sumamente interesante. La vida en democracia tiene un principio básico que es la transparencia, es el acceso a la información de los ciudadanos. Sin embargo, cuando los países vienen en su lucha hacia la democracia, en el camino, cuando hemos logrado algún nivel de avance, a los ciudadanos se nos olvida lo que costó llegar aquí. Y de repente tenemos accesos, tenemos facilidades y el derecho reconocido de acciones que, aunque nos corresponden como ciudadanos, debemos nosotros mantenerla mostrando el interés. Hemos notado en República Dominicana avances importantes en materia de información, de transparencia y de acceso a la información pública. Sin embargo, cuando revisamos las estadísticas en algunas instituciones, vemos que la ciudadanía todavía no ha entendido el poder que eso tiene. Durante años, tener acceso a la información de las oficinas gubernamentales, de las instituciones del Estado, era un privilegio de unos pocos. Pero con el tiempo, y al aprobarse la ley, cada ciudadano tiene formas de acceder a la información. No es un trabajo periodístico, es un trabajo de derecho ciudadano. No es solo que la prensa pueda acceder, es que tú, como hombre, como mujer, como dominicana, dominicano, como residente de la República Dominicana, tengas acceso a la utilización de este derecho que la ley dominicana te da y que es algo reciente en República Dominicana. Esta semana la vamos a dedicar a llevarte a ti el conocimiento, a llevarte inquietudes para despertar en ti el interés de conocer un poco más cómo se maneja el estado en el que tú vives. Y entendiendo eso, en la noche de hoy vamos a empezar con una invitada que siempre nos acompaña los jueves, pero que le hemos pedido que esté con nosotros a partir de hoy, que es la doctora Alejandra Valerio, porque ella tiene profundos conocimientos en el desarrollo de esto desde diferentes puntos y mañana continuamos con invitados interesantes. Así que al regreso de esta pausa empezamos con nuestra invitada de hoy, la doctora Alejandra Valerio. Regresamos en breve. Buenas noches, ya estamos aquí con Alejandra, vamos a tener esta conversación. Es importante que tú tomes nota de todo lo que vamos a hablar durante la semana, porque se trata de uno de los derechos fundamentales para el desarrollo de una buena democracia. Buenas noches, Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches, Elías. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme hoy martes aquí a Hablando con Elías. La verdad que siempre es un placer para mí estar los jueves, pero por supuesto, los demás días de la semana también. Y me parece que el tema de hoy es bien interesante porque toca temas que afectan a gran parte de la sociedad dominicana y que definitivamente hace que se ejerzan los derechos desde diferentes perspectivas, no solamente por parte de los ciudadanos que acceden a información pública, sino también por parte de los ministerios y en general el engranaje del Estado que contribuye a ese acceso de la información. Alejandra, la ley 200-04, que es la ley de libre acceso a la información, la ciudadanía a veces, y hablo de la ciudadanía en una mayoría, porque si hablamos con abogados o personas relacionadas al ambiente político, mucha gente sabe, pero la ciudadanía no muestra mucho interés. Después de tantas luchas para llegar ahí, tantos sacrificios políticos que hubo que hacer en el camino para llegar ahí, y sin embargo noto una apatía. ¿A qué tú crees que se debe eso? Bueno, me parece que gran parte de lo que sucede con el acceso a la información es desconocimiento por parte de los ciudadanos, pero también la dificultad que tenemos para llegar a esa información. ¿Y cuál es esa dificultad? ¿En qué estaría la dificultad? Primero, me parece que es bastante complejo acceder a ella por las vías que se supone que existen o que ha creado esta ley a tiempo, primero. Segundo, tener información completa y me parece también que hay un tema de credibilidad de por medio. No estoy segura que la ciudadanía piense todavía que la información que brindan las oficinas de acceso a la información sea completamente veraz. ¿Tú entiendes que puede haber algún nivel de manipulación? ¿Sientes que...? No digo que haya manipulación. Yo lo que digo es que la percepción del ciudadano probablemente todavía no sea lo suficientemente segura o confiada
para poder manejar este tipo de información, pero me parece que gran parte de eso se debe también al desconocimiento de estas herramientas. Yo creo, y lo digo por ejemplo por el Congreso, que se ha instalado todo un departamento dedicado a ese tema, que también cuando hemos tenido interés ciudadano, entonces es en exceso. Y entonces te llega una cantidad de solicitudes que operativa y administrativamente es incosteable. Entonces definitivamente si hay una percepción y pasa eso en el Congreso, probablemente en otra institución también, nosotros deberíamos revisar la ley para poderla mejorar con las actualizaciones y las herramientas que hay hoy día, ¿no? Bueno, es que me parece que cuando hablamos de información que se requiere en masa o que se solicita en masa, probablemente esa información que debe estar visible ya en un portal web o en una gaceta, algo de fácil acceso para la información del ciudadano común y corriente. Por lo que la oficina o las oficinas de acceso a la información pública vienen básicamente a saciar esa necesidad que en algún momento existió. Si bien es cierto que pueden saturarse de solicitudes en algún momento, probablemente, vuelvo y reitero, es que esa información deba ser visible de entrada en los portales de estas instituciones y no necesariamente deban cumplir con unos requerimientos de solicitud. Eso Tenemos es una barrera una importante. imagen de video de apoyo al tema de la ley que quiero que la veamos ahora para seguir profundizando en el tema. ¿Sabías que la ley 200-04 sobre el libre acceso a la información te da derechos? Tú puedes saber sobre compras, contrataciones, nóminas, declaración jurada y muchas cosas más. La información es un recurso para la transparencia y un arma contra la corrupción. Tú sabes que cuando escucho el video y habla de declaración jurada, la preocupación que tienen algunos funcionarios que son afectados, bueno, todos los funcionarios son directamente afectados, pero la preocupación que he escuchado con quienes están involucrados, o estamos involucrados, es que no se toma en cuenta en la ley el tema de la seguridad. Porque en un país que pierde seguridad con el tiempo, fruto de la propia evolución del mundo, el que cualquier persona sepa lo que tú tienes y lo que no tienes, te hace un blanco objetivo. En algunos países que han sufrido crisis de seguridad diferente a la nuestra, pues esas leyes se han tenido que modificar para que la información del funcionario sea pública, pero que el acceso tenga un nivel dentro del Departamento de Justicia o dentro del sistema de justicia que proteja la vida familiar y personal de esa gente. En República Dominicana no lo hay. Entonces a veces quizás esas percepciones de la población pudiera estar atada a algún manejo de cuidado de algún funcionario. Lo que pasa es que ese tipo de temas en nuestro país se ve desde la perspectiva de que si un funcionario público decide llegar a ser funcionario público, debe dejar a la vista de los demás todo ese tipo de información. O sea, es como una especie de sacrificio o de prueba de que sí, trabajo para la ciudadanía y la ciudadanía tiene el completo poder o la completa libertad de poder saber ese tipo de información. ¿Tú crees que eso genera transparencia y Sí. ayuda realmente a la Sí, democracia? a mí sí me parece. No siente, yo siento, y no soy parte de la acción de justicia, que probablemente con eso le estamos ahorrando un trabajo a los investigadores de la Procuraduría General que deben estar detrás de las acciones incorrectas. Porque el que un funcionario te ponga que tiene una vaca no quiere decir que no tenga dos más. Hay una investigación que tiene que venir después Claro. de eso. Entonces nosotros no tenemos eso en el país. Pero a ver si entendí bien. Usted me está diciendo que entonces se le facilita la vida a los investigadores de la Procuraduría. No se le facilita, se la ahorramos porque no hacen una investigación. Entonces se podría parecer que si el funcionario hace una declaración jurada ya terminó. Y no debe ser, porque la Ok. acción diaria, yo firmo una declaración hoy y mañana, si Dios quiere, estoy vivo y continúo mi vida. Bueno, La pero es un corrupción o primer no paso corrupción tiene importante. que ver más con una conducta permanente del individuo que con una conducta firmada en el pasado. Pero es un primer paso importante, relevante para iniciar una investigación.
De entrada me parece que el Ministerio Público lo que tiene que velar es por el cumplimiento de una serie de parámetros que ya la ley define. Y por supuesto las declaraciones juradas son parte de esos estándares o parámetros que la ley ya exige. Y tú Y como ciudadana, acogerse. dentro de eso, ley de información pública, cuando salió la ley, tú eres abogada, Sí. ¿qué te atrae ¿Qué me atrae de la ley de la ley? O sea, de la ley de acceso a la tú como información ciudadana pública? que estabas viva cuando la ley no existía de esa manera y estando en tu generación se aprueba, ¿cómo te sentiste entonces? Es que yo creo que para mi generación eso es algo muy natural. Nosotros que, digo, los de mi edad y tal vez más jóvenes, que vivimos en un mundo muy globalizado, crecimos con la globalización en la cabeza, en un chip, nos resulta natural que se sepa ese tipo de cosas. O tal vez inconcebible que no manejemos ese tipo de asuntos. Por lo que a mí personalmente probablemente me causó en aquel momento como alguna sorpresa que no se supiera de antes o que no se pudiera acceder a ese tipo de datos antes. Pero en otros países el sistema de transparencia es tan fuerte que esa información es relevante y ni siquiera amerita una solicitud para poderse conocer. En nuestro país sí, en muchos casos. Pero sin la tecnología nunca hubiéramos llegado ahí, ¿eh? Definitivamente. Porque yo recuerdo que en la Cámara hubo un caso cuando no había tecnología y los papeles que requirió esa persona, recuerdo que el presidente de la Cámara de ese momento tuvo que alquilar creo que 2 o 3 camiones para mandarle las copias a esa persona. Porque no él pidió una información. Claro. Y cuando se la prepararon y fotocopiaron, entonces no las quiso ir a buscar y hubo que mandársela a la casa. Y eran como 3 camiones. Y tú fajarte a buscar papeles en 3 camiones no es fácil. De manera que la transparencia ha sido soportada y ayudada por la tecnología hoy día. ¿No opinas eso? Sí, por supuesto. Es algo que ha ido evolucionando con ese mismo acceso a la tecnología y a la globalización, como dije. Que evidentemente el tener mucha información en muchos lugares amerita que la información base, que es la que tienes cerca, también esté visible. Es una evolución del comportamiento humano, el querer saber esto, pero también querer saber lo otro. Entonces, esa ley me parece que vino a cumplir una serie de requisitos que ya estaban evolucionando o se estaban convirtiendo en asuntos normales para los ciudadanos. Ahorita tú mencionabas que más bien para tu generación. Yo quiero que después de la pausa nosotros entremos en generaciones y Perfecto. la ley. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Estamos aquí de nuevo. Te escuchaba decir que el querer mantener la historia de alguna manera retrocedía o evitaba la velocidad del avance. No mantener viva la historia. La historia es fundamental para que un pueblo se desarrolle. ¿Qué es lo que te preocupa? Pero me preocupa que en diversas esferas los encargados de innovar y de trabajar y de hacer crecer y progresar la nación y los diferentes sectores de la misma se enfrascan en una realidad que ya no existe. No, pero yo creo que el peligro está, no es que nos enfrasquemos. El peligro está es como las empresas. Me salgo de lo político de la empresa. De repente una persona levanta una empresa y la desarrolla bien. El hijo la hereda, pero el hijo no la levantó. No sabe lo que costó y se ocupa más de gastar que lo que se ocupa de producir. Y años después termina vendiendo la empresa porque no la supo sostener. Inclusive yo recuerdo que en algún momento, creo que un meme, no me imagino que fuera real, había un chiste de que Bill Gates fue a un restaurante, comió y a la hora de pagar la cuenta le dio $5 al camarero de propina y el camarero se quedó mirándolo despectivamente y él lo notó y le dijo, ¿qué le pasa? Y él le dijo, bueno, es que su hija estuvo ayer ahí y su hija me dio $500 y usted es el hombre más rico del mundo y me da $5. Y él le dijo, lo que pasa es que hay una pequeña diferencia. Y dijo, ¿cuál es? Que mi hija es hija del hombre más rico del mundo, pero yo soy hijo de un pordiosero. La sociedad dominicana costó llevarla a este nivel de democracia. Si las generaciones que la van heredando
no entienden que eso es un premio y es un derecho vivir en democracia, pero no es obligatorio. Pregúntale a los venezolanos. Pregúntale a otros países que fracasaron en continuar la democracia porque ignoraron que así como hay gente como tú que lo entiende como un derecho, hay otro tipo de gente que nacen en los ambientes que tienen la mentalidad de que solo el autoritarismo regula a los países en el progreso. No, no. Y eso no es una realidad. Pero hay que entender que hay gente que piensa de esa manera y que le encanta el control y ser el único que piensa Eso sí. y que tiene toda la razón y que si no es como él dice no se puede hacer y que si el juego no es como él dice se lleva la baraja. Pero es que a mí lo Ese que es el me mensaje parece, a eso. a mí lo que me parece es que cuando uno lleva al progreso algo, si bien es cierto, hay una serie de valores base para que eso se desarrolle, muchas veces hay que romper los esquemas para poder seguir creciendo. El problema está en que inclusive en esa anécdota que me hace, me está hablando de una persona que no está consciente de todas las posibilidades de su entorno. Y eso es precisamente eso apoya lo que dije anteriormente, porque una persona que no está consciente de todas las debilidades y fortalezas de la situación exacta que vive en su entorno, que tiene su entorno, entonces tal vez no es capaz tampoco de subir. No es algo que va exactamente vinculado a lo primero, a lo que le dio origen, pero es que el que va a un paso número 2 es que el hijo que sale de un padre que pasó trabajo para subir una empresa tiene más información que el mismo papá. Cuando no tiene toda la información, entonces da malos pasos, entonces gasta dinero, entonces deja caer un negocio fructífero, entonces obvia las posibilidades de fracaso, pero todo eso ya estaba en su entorno cuando él llegó. Se supone que tenía que estar consciente de que había competencia, por ejemplo, o que existía la Pero ahí está posibilidad la de palabra, llegar. tú dijiste, tenía que estar consciente. Sí, Es que esa es la palabra pero clave. pero Es es el que nivel de conciencia de la ciudadanía sobre la gracia que hay que dar por poder vivir en democracia. pero eso lo Porque da la no todo el información. mundo vive como nosotros. Eso lo da la información. No, eso lo da el interés. La información está ahí. La La ley información está es- ahí y tú ves la estadística de solicitudes de cosas importantes y son mínimas. Bueno, el interés, por supuesto, es importante, pero si la información no llega, si la formación no está, Te entonces voy a poner un ejemplo. La nada Cámara pasa. te graba cada sesión de cada comisión sobre el particular de una ley. Y cuando tú miras la estadística de gente que solicitó, te da ganas de quitar esos departamentos. Porque es dinero perdido. O sea, Yo la he cantidad de visto las gente sesiones que de la entra Cámara a en vivo. eso. Pero no hablo de la sesión, hablo de las comisiones, donde las estamos comisiones. desmenuzando las leyes para si la aprobamos o no. Ahora mismo se está aprobando una ley de cheque. Cada sesión está ahí. Va el Banco Central, va la Superintendencia de Banco, van los bancos. Y cuando tú dices, déjame ver qué tanto la ciudadanía le interesa, tú dices, pues mejor no lo hagamos, porque es cero lo que entraron. O sea, Lo que cero. pasa es que en ese tipo de asuntos nosotros no podemos ver esto como algo que satisface una necesidad puntual o tal vez un deseo, un capricho. Es algo que tiene que estar porque ahora mismo simboliza algo que llamamos democracia y es en lo que vivimos, que nos da la oportunidad de acceder en el momento que a mí se me antoje a una información que puede ser relevante en X momento, no siempre. Y que es algo también que viene a cumplir una serie de parámetros que me dicen a mí que estoy viviendo en una sociedad donde se me garantizan una serie de cosas. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero es que la gente no accede, bueno, pues quitémoslos entonces. Entonces ya yo estoy violentando un derecho si lo estoy quitando. Pero la falta de interés hace que sea inútil el uso del derecho. Por ejemplo, en Estados Unidos, No tú necesariamente. encuentras el Congreso totalmente involucrado con la ciudadanía, porque sectores de la ciudadanía están detrás de cada proyecto de ley y no se mueve un cambio en el artículo de una ley sin que los sectores estén, no los sectores de poder económico, estoy hablando de los sectores que se mueven Sí, a favor y en contra. Y eso ha sucedido antes aquí. Se le ha dado la oportunidad, se ha buscado... Claro, está ahí. Solamente cuando hay, como ahora, la ley de partidos,
hay un interés, se genera un interés, pero ese interés inclusive es mediático. Si tú agarras ahora mismo y cogemos uno de estos muchachos y le decimos, vámonos con la cámara para la calle y vamos a cualquier restaurante que estén hablando de la ley de partido y le ponemos la cámara oculta, la cámara directa y decimos, ven acá, ¿usted la leyó la ley de partido? No, no. Lo que pasa es que, y se van de una vez al tema de primaria porque cogen el titular. Claro. Y mi razón de motivar en ese sentido, pulseando con ese tema, es porque a mí lo que me interesa es que la ciudadanía se involucre. La democracia se construye entre todos. No podemos dejarlo, como tú decías en algún momento, a que me interese en un momento. Porque este país está a mitad de construir. Y yo no creo que ni a mitad en democracia. Yo creo que nosotros estamos sacando la cabecita y falta que toda una población empiece a ejercer derechos y a presionar sobre el conocimiento de las cosas que el país necesita para que los funcionarios nos veamos obligados a estar un poquito más transparentes. Sí. Tú te pones a ver, por ejemplo, el caso que más sonó hoy en la prensa y las respuestas que han habido son mediáticas, no son respuestas de proceso. Porque si a mí me llaman por una cosa, yo respondo con un proceso. Yo no tengo que irme a lo uno o a lo otro, pero este es un país donde todavía se maneja mucho la cultura de yo voy a decir por qué, sin que necesariamente sea por qué. O yo voy a preguntar para que me digan. Ahorita yo estaba conversando con uno de los colegas de aquí del canal sobre un tema específico del ranking de facilidad de acceso a la información. Y bueno, llegamos a otro tema en base a eso. Y me dice, bueno, pues cualquier cosa que tú necesites, tú me llamas, yo y te consigo qué sé yo. Y bueno, fue relacionado con mi trabajo. Y por supuesto, agradecí mucho que me dijera eso, pero le dije, yo soy investigadora. El rigor de mi trabajo es distinto. Para yo hacer una investigación, no necesariamente necesito sentarme con alguien para preguntarle algo, necesito más cosas, más objetos, más datos que sean de veracidad, de claridad y que me dejen construir una respuesta a una hipótesis inicial. Entonces, aquí vivimos del cuento y del boca en boca. Cuando hablamos de un trabajo personal. Y cuando hablamos de un trabajo mucho más serio, que también la investigación es algo que todavía está en pañales en este país, lamentablemente no se puede basar en recuentos, ni en datos, ni en Vamos a ver, Alejandra, un trabajo que tenemos de información pública. Porque es importante que la gente quede bien edificado de qué es lo que estamos tratando en el tema. Un gobierno eficaz, transparente, responsable y confiable que actúe bajo el predominio de la ley es la base de un desarrollo sostenible, no el resultado de este. Si para todas las naciones, incluyendo los países del primer mundo como Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, China, entre otros, ha sido sumamente difícil, controversial y hasta calamitoso el haber obtenido grandes conquistas que vayan en pro de la sociodemocracia y los derechos de la ciudadanía, imagínense para los países que son subdesarrollados o del tercer mundo como la República Dominicana. If we take a look, como diría el zar, de lo turbio y lo opaco, es decir, si echamos un vistazo a los diferentes gobernantes de la historia de nuestro país, en específico los tipos de individuos que han intentado dirigir nuestro amado terruño, si profundizamos en las características, las personalidades y los intereses que regían el afán de poder y supresión en cada uno de ellos, no sería tan complicado para nosotros entender por qué, a pesar de ciertos avances, aún se nos hace tan cuesta arriba aceptar y respetar nuestras leyes para hacer valer y por demás hacer cumplir nuestras conquistas democráticas. Bueno, lo que pasa es que el tema del acceso a la información va directamente ligado al tema de la libertad de expresión, que es una conquista que hemos tenido desde hace tantos años deseada y que nuestra generación la valora muchísimo. Por eso la ley de acceso a la información pública es tan importante y no es un asunto local. Y venimos viendo temas relacionados a la libertad de expresión desde hace mucho tiempo, sí. Con lo de Charlie en Francia, Jesús y Charlie, con lo que sucede en Venezuela, que también empezó a ser un tema de libertad de expresión en algún momento, aunque se ligó a otras cosas. Y
Y cuando hablamos del acceso a la información, y por eso mencioné ahorita lo del Pacto de San José, nació de esa libertad de expresión conseguida, que las generaciones de hoy no entendemos, o bueno, no que no entendemos, sino que nos parece completamente normal y natural tener ese derecho o esa libertad. Por eso el hablar de limitar o de no tener interés puede entonces lacerar ese derecho de la libre expresión por falta de información. Eso de no tener, no creo que haya en el momento nadie en el país en ese sentido. Lo que ustedes van a tener la responsabilidad de heredar estas empresas República Dominicana democratizada y asegurarse que para los nietos siga igual. Cuasi democratizada. Bueno, bastante comparado, porque es como alguien me dijo de la gordura, depende del lado de quién tú estés. Comparado con cómo estuvimos años atrás, pues hemos avanzado. Y la tecnología y el mundo nos está haciendo avanzar, porque nosotros tenemos dos parámetros ahora mismo. O nos acercamos al comportamiento actual político de Venezuela, o nos acercamos a un país mucho más democrático. Y es la lucha política que tenemos hoy día, si nos inclinamos más hacia el tema de control de Estado o más al control ciudadano con supervisión y regulación del Estado. Pero es que eso es algo que no va a nacer naturalmente. No, eso hay que forzarlo, hay que batallarlo. No, lo que digo es que la Constitución Dominicana nos plantea un ejemplo de país que tiene todas esas virtudes y libertades y que nosotros apenas estamos llegando a conseguir algunas. Pero mientras el artículo 55 sea tan duro, y mira que lo chapeamos, como dice uno aquí, en la Constitución del 2010 le quitamos algunos poderes, pero todavía el acceso a crear democracia se limita mucho por el presidencialismo dominicano. Yo se lo digo a los empresarios cuando me junto con ellos. Todavía el empuje empresarial de aquí es más hacia lo presidencial que hacia, bueno, ahora están hablando inclusive de que si se modificara la Constitución, juntemos las elecciones de nuevo. O sea que van a haber 3 meses de diferencia. Siempre se involucra el tema de costos. La lucha hoy día de que no haya primarias abiertas tiene que ver con el tema de costos. Pero nadie puede medir el tema de riesgo democrático cuando tú le quitas pedazos a la democracia, como había cuando tú podías elegir los diputados y senadores aparte de lo que tú podías elegir los otros. Perdimos democracia ahí, o sea, avanzamos separándola, fruto de una coyuntura que la vida y la historia nos prestó, y entonces le dimos para atrás para volver al tema de centralismo, de elegir a todo el mundo junto, y entonces se perdió un poquito de democracia. Yo batallé mucho con eso, pero le va a tocar a la generación de ustedes volver a separar los procesos para que el país tenga más democracia. Yo creo que hay una mentalidad en nuestro país que responde mucho a una autoridad, a una figura presidencial, que es el que ejerce el poder, pero también el que da los derechos, el que permite que pasen cosas o no, que se ve muchas veces ligado al tema del clientelismo, porque todavía nosotros pensamos que si queremos lograr algo, necesitamos que nos den los recursos para poder hacerlo. Claro. Bien sea, no estoy hablando de un asunto material necesariamente, pero se nos otorguen las oportunidades para hacerlo. Y yo peleo mucho con James los jueves por eso, porque él entiende que el Estado tiene que aportar absolutamente, exacto, tener este comportamiento patriarcal que otorgue una serie de bondades para uno poder entonces actuar. Nosotros tenemos esa mentalidad de ese Estado papá, pero la realidad es que en muchísimas otras partes del mundo el ejercicio viene del otro lado. La ciudadanía ejerce una serie de derechos que existen ya, que sí se le otorgan, pero los transforma y los convierte en avance. Pero el empuje viene de abajo, viene de la gente. Es lo que dice nuestra Constitución, otorgándonos este Estado social democrático de derecho. Sin embargo, nosotros tenemos la mente en muchos años atrás, cuando el asunto no era así. Yo creo que parte del avance que nosotros pudiésemos lograr sería cambiar esa mentalidad y empezar a tener iniciativa propia y el esfuerzo propio de poder no solamente
cambiar cosas, sino proponer y ser partícipe del cambio. Porque Pero para se eso hay entiende que el invitar a cambio la población a que se integre. es así. No podemos dejarle la tarea solo a los políticos de momento, porque por eso hay elecciones cada 4 años. Exacto. Entonces hay que involucrarse, pero no solamente en la parte negativa y agresiva. Yo tengo una amiga que siempre está tuiteando cosas en contra del gobierno y la adoro, la quiero muchísimo desde niña, pero siempre fuego y candela. Pero yo creo que debería hacerse un ejercicio de democracia en participación, en la opinión, no entender que los que estamos en el Congreso no lo sabemos todo. Dominicanos y dominicanas igual. Por ejemplo, ahora los foros legislativos que el Congreso está haciendo están trayendo mucha comunicación de la población. Claro, tú vas a algunos lugares que los diputados preparan su claque para que le mencionen algunas cosas y digan lo bien que lo está haciendo y eso. Pero ha surgido mucha información de valor que ha permitido el cambio de algunas leyes en el Congreso. Eso es o positivo. el surgimiento de ideas. Es un gran paso que ha dado la Cámara de Diputados en ese sentido. Pero aún así, nosotros tenemos el deber de invitar a la población a que se integre, a que no deje la democracia por hecho, que nos ayuden a construirla. Yo tengo una ley de gobernadores que aprovecho cada programa que puedo para hablar de eso, para que la población indague, no es para que la aprueben, aunque sea que la rechacen, pero que la ignoren y ignoren el derecho que eso puede tener. Entonces hace que sigamos trabajando una democracia centralizada, presidencialista. Mañana, que vamos a tener una invitada mañana, ¿tú le quieres despedir al público contándole quién va a estar con nosotros mañana? Bueno, yo antes de eso quisiera agregar un poquito de lo que me llegó a la cabeza con lo que dijiste. Y es que el ser ciudadano no es solamente adquirir derechos, sino también es un deber. A veces se nos olvida ese deber que tenemos que tener como ciudadanos para poder hacer las cosas que queremos ver en nuestro país. No solamente es parte de los funcionarios públicos, de las entidades de importancia, del sector empresarial, sino que nosotros como ciudadanos tenemos una tarea de poder aportar también a nuestra sociedad. Mañana estará con nosotros Carolina Santana, que es la investigadora que hizo este ranking de facilidad de acceso a la información pública de los ministerios del Estado, y la tendremos hablando un poquito sobre esta iniciativa que nació desde la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y tiene unos resultados muy, muy interesantes, como lo que estaremos hablando mañana, pero toda la semana también. Así que espero que les interese mucho y gracias por tenernos aquí todos los días de 10:30 a 11:30 en su televisor. Nos vemos mañana en otra entrega de Hablando con Elías. Buenas noches. Gracias por su compañía. Y a través de la tecnología nos hemos ido acercando. Porque antes, cuando uno hablaba de mi papá, yo era un muchacho, mi papá tenía 33 años, mi papá era un don. Sí. Pero ahora una gente de 50 años tiene toda la tecnología, quizás más lento que un muchacho, pero tiene una familiaridad y un nivel de comunicación mucho más acelerado que antes. De manera que la ley y el de mi generación, que soy muchas generaciones por encima de la tuya, traía inquietudes políticas, porque ustedes no sufrieron lo que nosotros sufrimos. O sea, ustedes no vinieron con gobiernos de extrema derecha. Tú eres de la generación, yo creo que de Hipólito Mejía para acá. No más tanto. o menos. Por lo menos en el nivel de madurez consciente. Sí, sí, es cierto. De manera que tú no sufriste el que viniera un militar con un fusil y un paño rojo cuando tú llegabas a un lugar a preguntar algo y el tipo te sacara culatazos del sitio. Entonces, para nuestra generación, el que esta ley exista, estando nosotros todavía vivos en este planeta y en esta tierra, es un paso importante. Y el tener la tecnología a la mano nos da mucho valor también, porque nos permite indagar. Pero aún así, por las estadísticas que hemos buscado y que mañana vamos a tratar el tema en profundidad, yo siento que ni siquiera nuestra generación que sufrió, que tuvo el dolor, que fue ignorada cuando quería ejercer un derecho, que no empezó con tecnología, sino que ya lo agarró de grandecito, tiene apatía con respecto de las informaciones de valor que tienen que ver con la información pública. No indagamos, sino hasta que hay un problema. Me parece, como dije antes, que eso tiene mucho que ver con la confianza que se tiene a las instituciones públicas. Pero tú hablabas de un tema de percepción. Sí, por un tema de percepción. Lo mismo pasa con la justicia, tal vez, en nuestro país.
pero el asunto de acceso a la información en general en el mundo ha tocado de manera muy profunda y ha logrado cambiar el rumbo de muchas situaciones, sobre todo políticas. Y es que yo creo que hay que ver un poquito cómo nace esto, que viene del Pacto de San José en Costa Rica, que nos brinda esta idea de que hay una libertad de expresión, hay una necesidad de comunicar, pero para poder representar de manera firme esa necesidad es, por supuesto, obvio, la necesidad, valga la redundancia, de tener información. Y nace entonces de ahí este derecho que para yo poder tener libre información y libre comunicación de lo que creo, debo tener acceso a información veraz, puntual y capaz de responder a mis necesidades para yo poder comunicarlas. Y eso en tu generación hoy día, cuando tú te reúnes con gente de tu generación, ¿le dan valor a que eso esté hoy día? Bueno, yo creo que vengo de un segmento muy privilegiado. Tengo muchos amigos abogados, soy abogada, vengo de un entorno muy legal y a nosotros sí nos gusta. Sí, nos gusta bastante, sí. Claro. Pero por eso podría hablar de un segmento de la población que sí está pendiente a eso y que sí utiliza esas herramientas. Yo he estado en clase y bueno, tengo la oportunidad de tutorear a jóvenes y cuando les digo, pero ese tipo de información no te lo brinda una fuente como un periódico o una revista, tú la puedes solicitar vía la Oficina de Acceso a Información de esta institución y se sorprenden. Por eso creo que primero la educación y poner en manifiesto que existe este sistema a nivel nacional que cumple con estos derechos de brindarnos una información veraz y oportuna para nuestro consumo. Bien sea el simple y llanamente saber, bien sea investigar temas profundos, bien sea crear perfiles u opiniones sobre temas y asuntos, pero está ahí. Y voy más allá, hay una ventanilla única también donde uno puede solicitar información de cualquier ministerio, de los 22 que tenemos. Te decía ahorita cuando empecé con el tema de generaciones que nosotros venimos de una historia donde no había nada de esto. Nosotros hemos preparado un trabajo, un poquito de reseña histórica de todo este proceso, que yo quiero que lo veamos, y entonces eso nos da fundamento para la próxima discusión. Vamos a ver el video de la reseña histórica. Desde Pedro Santana, matizado por lo dictatorial, la devaluación y empecinamiento de anexión, Buenaventura Báez, difuminado por la anexión a Santo Domingo para España, el derrocamiento de la reelección presidencial, con Lilis, teñido de corrupción, negociaciones secretas, endeudamiento, dictadura, Rafael Leonidas Trujillo, también conocido como Chapita o El Chivo, solo para mencionar dos de sus más connotados apodos, dígame usted. ¿Qué decir de este esperpento estrafalario camuflado de adalid y paladín, desde enriquecimiento del Estado, promoción de la exclusión, usurpación de nuestros bienes, supresión de libertades públicas, crímenes políticos, matanza de haitianos, etcétera, etcétera, etcétera? La lista es interminable. Bosch, un gobierno límpido, honesto y visionario, pero efímero. Balaguer, heredero de la dictadura, hombre enigmático. Las demás afamadas y por demás reconocidas figuras presidenciales impregnaron su toque y su vestigio gubernamental en cuanto a todo lo relacionado con el desarrollo y visión de construcción hacia una mejor nación. Unos más que otros, otros peores que algunos, pero de alguna manera cada quien ha sido corresponsable del ir y venir de las conquistas de pluralismo y tolerancia para con la familia dominicana. Si ven, en casi todos ellos existe y permea un elemento sine qua non, la no transparencia y el culto al yo. Esto, a nuestro humilde modo de ver, ha sido no solo para la República Dominicana, sino también para la gran mayoría de las naciones que, como dijimos anteriormente, atravesaron por grandes dificultades y derramamiento de sangre para poder hoy obtener y poder disfrutar del derecho, libertades y bienestar común de la ciudadanía. Pues sin dudas, todas ellas en su momento fueron víctimas y sufrieron algún tipo de lesión a sus tan inherentes derechos. Decía el video que el factor común en el tema político ha sido la ausencia de transparencia. Porque los países principalmente latinoamericanos, aunque el video engloba el mundo entero,
tenemos un tema, yo digo a manera de chiste, que cuando mataron a Trujillo, el problema fue que lo mataron en el malecón, que hay mucha brisa y cuando le dispararon, pues la sangre se ha esparcido y los dominicanos de alguna manera como que respiramos un poquito de esa pasión de ser dictador y tú nada más tienes que darle un carguito a una gente. Había un video en las redes circulando interesante en estos días de una persona que era muy humilde, muy sencilla y de repente lo pusieron en un cargo y entonces ya no saludaba a nadie, se montaba atrás en la jipeta, llegaba a los restaurantes y había que atenderlos rápido, se quejaba de toda la comida, hasta que lo cancelaron del trabajo y entonces volvió a comer yaniqueque, volvió a comer hamburgues y volvió a saludar a los amigos. Ese tema de la ausencia de transparencia por parte de los políticos, en tu generación hoy día, ¿qué tanto se percibe todavía hoy día eso? Esa intención. No si hay o no hay transparencia en el país, la intención del político de mantener todavía mensajes oscuros en la ciudadanía. ¿Cómo se percibe? Bueno, lo que pasa es que en definitiva el tema de acceso a la información va ligado al tema democracia. Está implícito y es algo que cuando nosotros los jóvenes nos llega... Nosotros los jóvenes. Claro, todos nosotros los jóvenes tenemos esta gran herramienta y podemos usarla. En definitiva la ligamos a un modelo de Estado aceptable. La realidad es que, mira, yo te voy a ser clara, de verdad, el tema Trujillo, el tema dictadura, yo no sé cómo manejarlo cuando me lo preguntan. O sea, yo no tengo idea de lo que tú me estás diciendo. Porque ustedes no vivieron ni cerca. O sea, eso para mí es un cuento que yo lo leí en un libro de historia. Cuando me quieren venir a mencionar a Trujillo y el acceso a la información, es que lamentablemente, es como te digo, para mí democracia tiene que ver con libertad de información, libertad de prensa, libertad de poder también expresarme. Y no es algo que yo relaciono con nada en mi vida. Desde que se cayó el muro de Berlín para acá, el mundo giró 360 grados. Y me parece que todos los que nacimos de ese entonces para acá, venimos con otro chip, con otras ideas, y no relacionamos directamente las oportunidades ni los beneficios que tenemos hoy con aquel entonces. Claro, es algo que lo vemos en la escuela, es algo que lo vemos en la universidad, pero el modus operandi no está en base a eso, porque no nos vemos privilegiados, porque no nos estamos comparando. Pero tú sabes, por eso cuando me planteaste que usáramos ese tema esta semana, me interesó y Dios es tan grande que llegaste exactamente donde yo quería llegar y llegaste tú solita. Yo te la tenía como para par de preguntas más para adelante, pero te involucraste tú solita. Ese es el peligro que tenemos en República Dominicana. Eso fue lo que llevó a Venezuela, el estado actual que tiene Venezuela. Que la población empezó a sentirse tan en democracia y que su derecho era ser tan democrático que se olvidó lo que hubo que hacer para llegar ahí. Y si nosotros, porque las generaciones más jóvenes se alejan de los tiempos donde no lo había, empiezan a olvidar lo que tomó llegar ahí, cualquiera llega y los confunde y empieza a suprimir derechos. Por ejemplo, en mi ambiente comercial, político y familiar, siempre que alguien se cruza una línea de un derecho, yo inmediatamente lo señalo. Y a veces algunos amigos políticos me dicen, Elías, pero eso es una simpleza. Digo, sí, pero mientras las simplezas no sean posibles, lo grande tampoco. Ahora, cuando la simpleza tú dejas que de aquí a ahí, bueno, eso es simple, no, eso también es simple, llega un momento en que ya están montados y se acabaron los derechos. Pero yo te lo digo porque tú me estás tirando para atrás y para atrás y para atrás y para más para atrás. Porque quería y hay un llevarte ahí asunto al valor de la ciudadanía. en el que yo puedo hacer una reflexión del asunto que evidentemente en algún momento de la vida uno lo hace, pero las generaciones que ahora mismo tienen el poder de empezar a trabajar, un cierto poder adquisitivo, la generación que va subiendo tiene en mente otras cosas. Y no todas como yo nos gustan los libros de historia. Entonces, por eso te digo, por más tiempo que yo haya pasado viendo este tipo de situaciones a nivel nacional anteriormente, siguen siendo un cuento para mí. Y me parece, algunas veces yo entiendo esa postura de personas como la que tienes tú, que dicen, bueno, lo que pasa es que no están valorando el esfuerzo
que se tomó para poder llegar aquí. Sin embargo, me parece que no es un desprecio de ese esfuerzo, como lo ven algunos, sino que el camino, el rumbo empieza a ser otro. Y por supuesto, el momento que estamos viviendo a nivel social es complicado porque convergen una serie de generaciones que vieron cosas muy diferentes. Y las generaciones más antiguas empiezan a ver cómo se van desprendiendo un poquito la idea de las nuevas y tal vez como tú piensan que se están pensando muy democráticos, que no tenemos una idea de lo que eso cuesta o cosas por el estilo. Sin embargo, y entro aquí en el tema, algo que precisamente estábamos hablando hace unos días, y era la influencia que tienen otras culturas en la nuestra. Nosotros tenemos una cultura muy especial, de la que tenemos mucha influencia, es la norteamericana, es claro. Claro. Donde la libre expresión, el acceso a la información es algo muy común, es algo muy manejado por todo el mundo. El conocimiento de los derechos, las oportunidades de poder participar de ciertas cosas a nivel estatal y cuáles no. El ciudadano norteamericano está muy claro de como ciudadano qué hacer y qué puede hacer. Y nosotros a veces nos confundimos y creemos que vivimos allá. Fíjate que ahora que lo mencionas, el caso, por ejemplo, del presidente Trump, de repente se le ocurre suspender unos derechos y viene un juez y le quita la autoridad al presidente. Y aquí eso se ve como algo súper extraño y allá es súper común. Cuando yo te hablo no es que no los reconozcan, ni es que tienen que valorar el precio. Lo que tienen es que no descuidarse, porque después que ustedes ya no sean generación Y, sino Y más algo, viene una nueva generación Y que va a estar todavía más distante del proceso que ustedes, va a estar en la conclusión del proceso, en una democracia mucho más instalada. Pero siempre con la fragilidad, y decía y he estado buscando en la mente el nombre, un filósofo griego, el derecho no existe a menos que se reconozca la posibilidad de su ausencia. Si el derecho puede ser ausente en algún momento, o estar ausente en algún momento, entonces nos toca valorarlo para defender que sea de esa manera. Tú sabes que yo no concuerdo mucho contigo. Trabajo con personas también que no tienen mi misma edad. Y a mí me parece que hay en la actualidad, y se manifiesta de muchas formas en la vida social, hay una obsesión por ciertas generaciones de mantener ciertas cosas ahí, vivas, en orden, visibles. Que por supuesto las generaciones como la mía no estamos entendiendo y no simpatizamos con la idea. Me parece que esa obsesión por revivir y mantener vivo una serie de cosas a veces nos ata a no avanzar. Y avanzamos, fíjate, es mi percepción, avanzamos tomando en cuenta eso que es excesivamente viejo. El tema innovación a nosotros se nos hace sumamente complicado porque nos están constantemente atrapando y alando a algo muy viejo que no nos deja pensar distinto, pensar fuera de la caja, como dicen. Cuando vengamos de esta pausa vamos a seguir discutiendo eso. Perfecto. Vamos a la pausa un momentito.